ofrezco todo lo que soy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, en esta tarde te damos gracias, Señor, por un día más de vida, porque nos permites despertar, nos permites abrir los ojos, Señor Jesús. Nos permites estar con nuestros seres queridos, con nuestros familiares en nuestros hogares. Y te damos muchas gracias, Padre. En esta tarde, antes que nada, te pedimos que tú nos limpies con tu sangre preciosa y nos perdones de toda maldad. Perdona por todo lo malo que hemos hecho, todo lo malo que hemos dicho, Señor. Todas nuestras malas acciones, malas decisiones. Si hay algo con lo cual te hemos ofendido, y te pedimos que tú nos perdones y nos limpies con tu sangre preciosa, Señor Jesús. Ya que tu palabra dice que eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Y hoy invocamos ese perdón y esa misericordia. Y te pedimos que tú seas con nosotros en esta tarde, Señor. Que tú hables de manera personal a nuestras vidas y a nuestros corazones, Padre. Porque solo tú sabes de qué tenemos necesidad. Ponemos este tiempo en tus manos, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Buenas tardes a todos nuevamente. A todos los que se están conectando, les damos la bienvenida, les damos las gracias por estar con nosotros. También le damos la bienvenida y las gracias a todos aquellos que verán estos videos posteriormente. Estar con ustedes, la verdad, es una gran bendición. El poder compartir este tiempo es algo que bendice mi corazón, es algo que de verdad me alegra, me llena de una satisfacción en medio de toda esta pandemia, en medio de todo este aislamiento. De verdad, son una bendición para mí, para mis hermanos, para toda mi familia, el poder transmitir y que ustedes estén ahí. Estamos hablando de qué? ¿Quién se acuerda de qué estamos hablando? Parábolas, estamos hablando de parábolas. Y hasta ahora
Las parábolas que estamos viendo nos enseñan lo que será el reino de los cielos. Y en un momento podemos ver que el reino es muy distinto a lo que la mayoría pensaba. Porque si mucha gente pensaba que Jesús vendría, que Jesús destruiría a sus enemigos, que Jesús establecería un imperio y que todos aquellos que se opusieran serían asesinados, serían decapitados. Es en este reino que Jesús está enseñando. Por el contrario, Él está hablando de un reino que tendrá un inicio muy pequeño. Él está hablando de un reino que no será aceptado, es más, en su mayoría será rechazado. Está hablando de un reino que no vencerá a sus enemigos durante este tiempo, pues el trigo y la cizaña crecerán juntos. Su reino crecerá al lado del rechazo, al lado de la oposición, al lado de todos aquellos que son anticristos, sí, porque un anticristo es todo aquel que se opone al evangelio de Cristo. Un reino cuya amplitud y extensión no son lo que los discípulos esperaban, porque los discípulos esperaban un reino cuyo tamaño y extensión abarcara todo Israel. De ahí que abarcara los siguientes reinos, que abarcara a otros, pero ellos pensaban únicamente Israel. Y Jesús les dice, no, yo no estoy pensando solamente en Israel. Yo no voy a restablecer solamente el reino, el trono de David. Mi reino es más grande que eso y será distinto. Mi reino será pequeño, como lo vimos la semana pasada, pequeño como una semilla de mostaza, pero crecerá y se volverá la más grande de las hortalizas hasta volverse un árbol. Y entonces no solamente Israel, sino todos aquellos entre las naciones del mundo, todos aquellos que quieran vendrán, harán morada en él, comerán de él, vivirán en él. Ese es mi reino. En la parábola que comenzamos a ver la semana pasada, la parábola de la semilla de mostaza, y la parábola que vamos a ver hoy, estas dos parábolas nos revelan dos cosas que pocas personas logran entender: la altura y la profundidad del reino. ¿Sí? Altura y profundidad. Nosotros a veces vemos más lo ancho, lo extenso. Jesús dice, no, mi reino crecerá en altura y su profundidad también. Son dos parábolas que nos hablan. Al hablarnos de altura y de profundidad, nos hablan del poder y la influencia que el reino de los cielos tendrá en nuestros días, tendrá en este mundo. Vamos nuevamente a Mateo capítulo 13, versos 31 al 33. Mateo capítulo 13, versos 31 al 33 dice: otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Jesús dice, principios pequeños harán un reino grande. 33, mira. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. En esta segunda parábola, es la parábola de la levadura, es lo que vamos a ver hoy, es lo que vamos a platicar hoy, y es lo que vamos a tratar de comprender todos y entender nuestra parte en este reino. Es muy importante por ello. Bien, vamos a hacer una breve oración. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, que sea tu palabra hablando a cada vida, que seas tú tocando cada corazón, Señor, que seas tú sembrando en nosotros el mensaje de tu reino y que dé fruto, que leude en nuestros corazones completamente el mensaje de tu reino. Te suplico, Señor, que me ayudes, que sea yo solo un instrumento, que sea tu Espíritu el Maestro, que sea tu Espíritu Santo el predicador, y que me permitas a mí solamente ser un instrumento útil para esta tarea. Que seas tú llegando a cada vida, a cada corazón de quienes nos escuchan, y que seas tú obrando para bendición. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, rendimos nuestras vidas ante ti, rogamos que nada venga a interrumpir este tiempo y que tú te glorifiques a través de este mensaje. Por Cristo nuestro Salvador. Amén. Vamos a verlo bien sencillo esto. Vamos a verlo desde los 3 elementos que nos hablan. El primer elemento, el reino de los cielos, es semejante ¿a qué?
¿A qué? A la levadura. El primer elemento y el elemento quizás central es la levadura. Para empezar tenemos que entender lo que hacían las mujeres judías con la levadura, qué era lo que ellos ocupaban, qué era. Y lo que las mujeres judías hacían era que cada vez que preparaban la masa para el pan, cada vez que preparaban, tomaban una porción de esa masa y la apartaban. Y esa masa la conservaban por días y dejaban que esa masa se fermentara. Ellos decían que era una porción fermentada o era una masa ácida. Y después, cuando ellos volvían a preparar más harina para hacer más pan, tomaban esa porción ácida, esa porción fermentada, la colocaban y dejaban reposar la masa. Y al mismo tiempo volvían a tomar otra porción de esa masa y la guardaban para continuar leudando su pan. Así leudaban la masa, así preparaban. Por eso cuando ves que el Señor dice a la levadura que tomó una mujer, dice el Señor, diría, esa mujer apartó una pequeña medida de masa y la dejó leudar, la dejó fermentar. Y cuando preparó una gran cantidad de masa, tomó esa medida, la colocó en el centro, la colocó en lo más profundo, lo revolvió y todo se leudó. Para muchos, la levadura es un símbolo de pecado, llegando a decir que esta parábola se refiere a que el reino de los cielos sobre esta tierra será contaminado por el pecado y fracasará. Algunos otros llegan a decir que al ser la levadura símbolo de pecado, quiere decir que el pecado permanecerá como una constante en el reino de los cielos. Hay muchas falsas doctrinas, hay muchas doctrinas orientales que hablan de que el bien y el mal, la primera idea de esto es griega, que el bien y el mal son fuerzas iguales, son fuerzas paralelas y por lo tanto son eternas. Los orientales dicen, son dos fuerzas que equilibran el mundo. No puede haber mal si no hay bien, no puede haber bien si no hay mal. Y muchos dicen, lo mismo dice esta parábola, no puede haber un reino de los cielos sin que haya mal. Se equilibran. Eso no es lo que dice. Lo siento, eso no es lo que dice. Lo primero que tenemos que entender es que la levadura nunca ha sido una referencia absoluta hacia el pecado. No ha sido nunca una referencia absoluta hacia el pecado. Cuando hablamos del pecado, y tú lo puedes ver en el Evangelio de Juan, habla de oscuridad, habla de ausencia de luz. La oscuridad sí es una referencia al pecado muy constante en la Biblia. Y hay otras referencias acerca del pecado, pero la levadura no es una referencia absoluta hacia el pecado. La levadura habla de una cosa muy sencilla: influencia. Influencia. Un poco de levadura puede influenciar toda la masa y leudarla. Una porción de levadura del reino puede ser colocada en la masa e influenciarla por completo. Y muchos dirán, pero la levadura es mala. Bueno, la labor de la levadura nunca fue hacer que el pan fuera malo. Es más, tú comes constantemente pan con levadura. Y si tú no le pusieras levadura a esas conchas que te preparas con nata, así, y que les pones, o alguien a mí me dijo, no, a mí me gustan las conchas con frijoles, queso y un huevo estrellado. Eso sí es pecado, hermano. Eso sí es pecado. Hacer eso con una concha, eso sí es pecado. Pero, si tú no le pusieras levadura a ese pan, no sería esponjoso, sería duro, sería incluso más seco y tal vez incluso hasta el sabor sería muy distinto. La levadura tiene el propósito de hacer que la masa sea más suave, tiene el propósito de hacer que el pan esponje, que sea más fácil de comer. La levadura permeaba la masa para darle una mejor textura, incluso afectaba su sabor para bien. Es más, cuando Jesús habló de una manera negativa de la levadura, fíjate esto, en Lucas capítulo 12, versículo 1, la última parte en Lucas capítulo 12, versículo 1, mira lo que dijo Jesucristo, literalmente dijo,
guardaos de la levadura de los fariseos, que es la ¿qué? Hipocresía. Dijo, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces una persona que está necia en que la levadura es pecado y es el pecado. Entonces, ¿por qué aquí Jesús dijo que es la hipocresía? Entonces podríamos decir que el reino de los cielos va a estar lleno no de maldad, sino de ¿qué? De hipocresía. Pero Jesús no les está diciendo que la levadura siempre es hipocresía. Lo que les está diciendo es que los fariseos habían influenciado a Israel y lo habían llenado con su propia hipocresía. ¿Cuál era esa hipocresía? La apariencia. Cuando ellos ayunaban, guardaban mucho su apariencia. No se lavaban la cara, la barba no se la arreglaban. Su rostro lo mantenían triste, lo mantenían un rostro con una imagen acabada, desgastada, para que entonces todo mundo dijera, el maestro está ayunando. No has visto su barba, no has visto sus ojos, no has visto las lagañas que trae, no se ha lavado la cara, está ayunando. Y esa hipocresía permeaba todo, de manera que la gente empezaba a vivir por apariencias. No, Jesucristo los censuró, les dijo, mira, cuando des tu ofrenda, no hagas sonar la campana, dala en secreto. Cuando ores, no ores en las calles, no hagas el escándalo que ellos hacen. Ora en lo secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Lo que Él les está diciendo, guárdense de la hipocresía con la que ellos han influenciado a todo Israel. En Primera de Corintios también se nos habla de la levadura, pero ahora no se habla de hipocresía, se habla de inmoralidad. Se habla de un acto de inmoralidad de un hombre que ha vivido una vida tan promiscua, tan descontrolada, que en este momento ha tomado a la esposa de su padre, ha deshonrado a su padre, teniendo ya una relación con su esposa de él. Y Pablo les dice que deben de cortar esa influencia para que la iglesia no siga contaminándose con eso. Primera de Corintios capítulo 5, versículos 6 al 8, hablando de esa situación de inmoralidad. Primera de Corintios capítulo 5, versículos 6 al 8 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y dice, no es bueno que ustedes permanezcan como inertes, no es bueno que ustedes no estén cortando esta influencia, porque lo que va a pasar con esta influencia es que va a leudar toda la masa, va a influenciar en otros, va a influenciar. Es más, en otros versículos Pablo dice, reprende a algunos en público para que los más jóvenes vean, dice, y tengan temor de su conducta, de sus acciones. Versos 7 y 8 sigue diciendo, Primera de Corintios 5, versos 6 al 8, dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de ¿qué? Cuando comparamos esto con la ordenanza de la Pascua, entonces podemos entender algo. Cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel, hagan panes sin levadura, celebren la Pascua y cocerán el cordero con hierbas amargas y harán panes sin levadura. El área del pan sin levadura, lo que el Señor les estaba diciendo a su pueblo era, van a salir de Egipto y no van a llevar ninguna influencia, no van a llevar ninguno de los pecados, no van a llevar ninguna de las avaricias, no van a llevar ninguna de las inmoralidades ni de las idolatrías de Egipto con ustedes, sino que ustedes van a cortar toda influencia de Egipto y van a salir porque van a ser mi pueblo. Y alguien preguntaría, Señor, ¿hasta dónde debo de cortar la influencia de Egipto en mí y en mi familia? Y la respuesta sería, vas a hacer pan
sin levadura. En otras palabras, ni siquiera el pan que dejaste fermentar en Egipto lo vas a volver a ocupar para comer, sino que vas a desechar ese pan fermentado, esa levadura preparada. Y a partir de ahora, aún tus panes van a ser con una harina y la nueva levadura que yo te voy a dar. Por lo tanto, lo que Jesús estaba hablando es de la influencia. La levadura es influencia, la forma en que permea algo, la forma en que algo queda leudado con una pequeña porción. Y por lo tanto, lo que Jesús está hablando es de la influencia que su reino va a tener. Escúcheme bien, no la influencia de los reyes y gobernantes, ¿sí? Porque los reyes y gobernantes gobiernan siempre con la apariencia, con la hipocresía, de manera externa, sino con una influencia interna, una influencia poderosa. Si tú ves en la Biblia, a Jesús lo intentaron hacer rey. Y la gente quería que fuera rey. Y ellos decían, ¿qué hombre como este? ¿Qué hombre que puede multiplicar los panes, que nos puede dar de comer? Míralo a él. Puede resucitar muertos, puede abrir el mar. ¿Qué rey tan poderoso? Que nos va a dar de comer, que nos va a sanar. Queremos que sea rey. El problema está que ese deseo no era real. Y te lo pongo así bien fácil. Hasta el día de hoy, cada vez que decimos que quien viene a Cristo va a obtener amor, va a obtener sanidad y va a obtener riquezas, yo hago esta pregunta. ¿No es lo que todo el mundo quiere? ¿No es lo que la gente busca en los brujos? ¿No es la que la gente le pide a los ídolos? Yo nunca he escuchado a alguien que le diga a un ídolo, hazme sufrir en tu nombre, hazme sufrir para que el mundo conozca que tú eres el único ídolo. No, yo he escuchado siempre la gente dice, quiero dinero, quiero que me sanes, quiero que me des poder. Hoy, hasta el día de hoy, y no se ofenda, pero hasta el día de hoy hay personas que siguen haciendo sacrificios a dioses, a imágenes, a ídolos. Siguen ofreciendo todo tipo de sacrificios. Porque dicen, mi Dios me va a dar poder. Mi Dios me va a curar. Esta imagen bendita me va a dar toda la riqueza que yo quiero. Pero Jesús dice, ese no es mi reino. Si me buscan por la comida, si quieren que yo sea su rey porque vieron que se pueden beneficiar de todo lo que yo les dé, no tienen parte en mi reino. Mi reino es una influencia que va a entrar en el corazón de ustedes. Es interna, es poderosa. Comenzará como una pequeña porción de masa agria, ácida, pero va a fermentar todo su corazón. Y va a poder fermentar no solamente el corazón de ustedes, sino el corazón de todas las personas. Dice Jesús, ese es mi reino. Una influencia pequeña, pero grande. Mateo capítulo 13, verso 33, nuevamente, Mateo 13, 33 dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó un hombre y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Primer elemento, la levadura. Segundo elemento, y nos vamos a brincar un elemento. Vamos a ver el último elemento, el tercero, es este. 3 medidas de ¿qué? De harina. Para no entrar mucho en detalles o medidas, porque la medida de harina se tenía que pasar a litros y de litros lo tenemos que pasar a kilos. Y mira, bien fácil, bien fácil. 3 medidas de harina es harina suficiente para darle de comer a 100 personas. Con 3 medidas de harina preparabas pan, el pan suficiente para que 100 personas comieran. Oye, entonces es suficiente pan. Sí. Entonces, ¿no es el pan para una sola persona? Bueno, a lo mejor, no sé,
A lo mejor para ciertas personas sí es suficiente pan. A lo mejor dices, en la mañana me hago unas 2 tortas, al mediodía me como unos bolillos con café, en la tarde me como otras 2 tortas y en la noche me hago unos molletes con queso y pico de gallo. No, hombre, el pan de 100 personas no me dura ni 3 días. No sé cómo seas tú, pero es suficiente harina como para hacer pan y alimentar a 100 personas. ¿Qué harías con tanto pan? Muchos dirán, lo meto al refri, lo congelo y lo voy sacando poco a poco. Pero aquellos que tienen un corazón más compartido dirán, es suficiente pan como para regalar a otros. Mi familia y yo no acabaríamos todo ese pan. La influencia del reino es tan vasta, tan generosa, que no se la puede quedar una sola persona. Es suficiente, es demasiado, es tan vasta la influencia y el poder de su reino, que solo nos queda una opción. Tiene que ser compartido. Y aunque parece que somos una porción pequeña, aunque parece que nuestra influencia no es grande, que somos por el contrario, no somos sobresalientes, que somos pequeños, no somos importantes, no somos líderes, en cada uno de nosotros hay suficiente influencia, hay suficiente del reino de Dios como para que 100 personas más coman y se sacien. Recuérdalo. Las primeras parábolas. La semilla es capaz de dar fruto ¿hasta cuánto? Al 100 por 1. En otras palabras, y lo digo muy directamente, en ti hay la suficiente capacidad para que el mensaje del reino llegue por lo menos a 100 personas más. Señor, pero es que yo no sé hablar, ¿no? Pero el mensaje de mi reino es como la levadura. Señor, pero yo no tengo muchos amigos, no importa. Mi mensaje influye tanto que va a influir hasta en desconocidos. Señor, pero yo no sé qué hacer con lo que tú me diste. Solo déjalo que influya. Solo compártelo. Porque aun cuando nuestro inicio puede ser pequeño, puede ser una gran influencia. Un niño que ha recibido a Cristo en una escuela dominical tiene suficiente influencia como para que el mensaje del reino llegue a sus padres. Un jovencito que recibió a Cristo en su escuela por un compañero, por un misionero, por una reunión a la que lo invitaron, tiene suficiente de reino en él como para que toda su familia venga a Cristo. Y sobra todavía. Un grupo de 120 discípulos fueron suficientes para que el mundo entero hasta el día de hoy siga escuchando el Evangelio de Jesucristo. 120 discípulos fueron suficientes para que el Evangelio profundizara en este mundo, que hasta el día de hoy sigue dando fruto, sigue leudando. Piénsalo bien. ¿Cuántos murieron para que todo el mundo fuera salvo? ¿Cuántos? 1. Solo 1 fue suficiente para dar perdón y salvación a toda la humanidad. Una influencia pequeña puede transformar al mundo entero. ¿Y sabes cuál es la realidad? Finalmente lo hará. Daniel capítulo 7, versículos 13 al 14. Daniel capítulo 7, versos 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Dice Jesús, mi reino es como una porción de levadura, pequeña,
pero si se le permite, es capaz de leudar masa suficiente para que no solo una persona coma, sino que 100 más vengan y coman. Y si se le permite esa pequeña porción de masa seguir fermentando todo, y dice, ustedes verán cómo mi reino cubrirá finalmente todo el mundo. ¿Por qué? Porque dice el verso 14, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Dice Jesús, mi mensaje es tan influenciante, tan influyente. Sí, influenciante le inventé yo esa palabra. Tan influyente que pueblos, naciones y lenguas serán transformados por él. Y el último elemento para observar, no menos importante, pero quise dejarlo al final, porque es un elemento que nos tiene que hacer meditar a nosotros un poquito más. Mateo capítulo 13, verso 33, Mateo capítulo 13, verso 33, dice, otra palabra le dijo, otra parábola les dijo, Mateo 13, 33. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Último elemento que yo voy a tomar aquí. La mujer. Y yo sé que al decir esto, yo sé que va a haber algunas especulaciones, ¿sí? Yo sé que muchos en este momento están poniendo el botón sobre el Facebook y van a decir, esto no me gusta. Este es un mensaje más del heteropatriarcado. Muchos especulan y dicen, ¿quién es esa mujer? Algunos dicen es la nación de Israel, en ella es la encargada. Otros dicen es la iglesia, porque la iglesia es la que tiene el evangelio, el mensaje. Otros dicen no, habla del futuro, son 144,000 testigos que llevarán este mensaje del reino a todo el mundo y todo será leudado. Y algunos del día de hoy discuten, y la mayor discusión que se da hoy es ¿por qué tiene que ser mujer? ¿Por qué la figura de la mujer tiene que estar metida en la cocina? ¿Por qué el patriarcado nos sigue oprimiendo? Bueno, no quiero hacer más polémica, pero veámoslo desde una perspectiva muy sencilla. El esposo salía a las actividades del campo. El esposo salía a trabajar, a cumplir con su rutina diaria. El esposo se levantaba a las 6 de la mañana, se iba al campo y cuando el sol se metía a las 6 de la tarde, regresaba a casa. Así que solo en la casa, por lo regular, quedaba la esposa, junto con los siervos, junto con los criados, junto con quien fuera, o ella sola. Así que la actividad que ella ocupaba antes de que su esposo llegara era esta: preparar el pan, para que cuando el esposo viniera, todos los de la casa se sentaran a la mesa y comieran. Entonces, ¿quién es la mujer? ¿Sigues diciendo que las mujeres son las que tienen la obligación de preparar la comida? No. ¿Quién es la mujer? Todo aquel que quiere cumplir con su parte en el reino antes de que el Señor venga. Todo aquel que quiere hacer su parte en el reino antes de que el Señor venga. Así que eres tú, soy yo, es todo aquel que dice, yo quiero hacer mi parte por el reino de Cristo antes de que Él venga. El Señor del reino está trabajando. Está trabajando. ¿Y sabes lo que está haciendo? Está obrando en vidas, está obrando en familias, está obrando en corazones. Su presencia se está moviendo en este mundo y está convenciendo al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Hay personas que tú no conoces en las que el Señor está obrando, les está hablando. Hay gente que tú ni siquiera has visto en tu vida y un día te los vas a topar y un día te van a decir una pregunta muy sencilla. Tú lees la Biblia, ¿verdad? ¿Quién te dijo?
Me choca que ande la gente de chismosa. Tanto que me escondo y me están criticando. No. Dios está trabajando en ellos. Y dice, yo ya hice mi parte. Ahora te toca a ti hacer ¿qué? Tu parte. ¿Cuál es tu parte? Muy sencilla. Toma la levadura del reino y colócala en lo más profundo hasta que todo sea leudado. Prepara la masa hasta que todo sea leudado. Y es aquí donde empezamos a entender algo. Oye, no es lo ancho, no es lo extenso. Como vimos la semana pasada, es la altura. Porque yo tengo que estar en una relación con Dios. Yo tengo que estar en una verdadera amistad con Dios para poder ver su poder. Pero tengo que ver que esa medida de levadura quede en la profundidad de la vida, del corazón de las personas, para que todo sea leudado. Como ya lo dije, una altura en nuestra relación con Dios y una profundidad en la obra que el Espíritu debe hacer en cada vida y en cada corazón. Mira lo que dice 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 8. 1 de Corintios, capítulo 5, versos 7 al 8. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de qué. ¿Cuál es tu parte y cuál es mi parte? Porque hasta ahora vemos que nuestra parte es colocar la levadura, colocarla en la masa, revolverla hasta que todo sea leudado. Bueno, te lo voy a poner en términos más sencillos. 3 cosas. ¿Cuál es mi parte? Número 1. Debemos quitar toda influencia pasada. Toda influencia pasada. Pablo lo dijo, limpiaos pues de la vieja ¿qué? Levadura. Dice, ya, quita esa influencia pasada. Así como Israel hizo panes sin levadura y cortó toda influencia de Egipto. Pablo dice, quita toda influencia ya. Quita todo lo pasado. ¿De qué estamos hablando? Quita toda hipocresía. Quita toda inmoralidad. Quita toda la avaricia, toda la idolatría, toda la maldad. Todo eso que te influye, todo eso por lo que la gente te conocía, todo eso que eras tú. Dice, ya quítalo. Ya. Porque hermano, ¿cómo vamos a influenciar nosotros este mundo si nosotros no estamos influenciados por el Evangelio de Cristo? ¿Cómo puedo decirle a alguien que Cristo lo ama cuando yo vivo de avaricia y de egoísmo todo el tiempo? ¿Cómo puedo decirle a alguien que Cristo murió por sus pecados cuando ellos están viendo mis malas obras y mis malas acciones? ¿Cómo puedo decirles que les llevo el Evangelio de paz cuando la gente ve mi violencia, ve mi mal carácter? ¿Cómo puedo hablarle a la gente de Cristo que murió en la cruz y dio su vida por ellos cuando ven mi orgullo, mi prepotencia, mi soberbia? ¿Cómo puedo levantar la Biblia en alto cuando en otros momentos me están viendo levantar la botella en alto, los vicios en alto? ¿Cómo puedo hablarle a la gente de que permitan que el Evangelio llegue a sus corazones si mi fe solamente es de labios hacia afuera? Así que lo primero que debemos que hacer es cortar toda influencia pasada. Yo sé que en estos momentos algunos están diciendo, ay, pues tenía yo que dejar de hablarle a mis amigos. Sí. Tal vez tengas que cambiar de amigos. Y una vez que tú hayas cambiado, regresa y búscalos. Y trata de sembrar en ellos la fe. Pues tal vez incluso tendría yo que renunciar a mi trabajo. Ora a Dios. Y si hasta ese punto te dice Dios, quita esa influencia de ti, ¿sabes qué tendrías que hacer? Quitarla.
Yo no te puedo decir lo que tienes que quitar de tu vida. Lo único que te puedo decir es como Pablo, limpia ya la vieja levadura. Límpiala ya. Quita toda esa influencia pasada, toda esa influencia que permea tu vida, que te conduce hacia lo malo, que te aparta de Dios, que te corrompe. Segunda cosa que tendríamos que hacer es nuestra parte. Deberíamos colocar la influencia del reino en nosotros primeramente. Aunque no lo podemos ver, el reino de Dios está en nosotros. Si tú has recibido a Cristo como tu Salvador, el reino de Dios está en ti. Sus discípulos llegó un momento donde no entendían y le preguntaron, Señor, ¿dónde está el reino? Y Él les dijo, está en ustedes. No lo veían, no lo entendían. ¿Por qué? Porque el evangelio del reino comienza en el alma de las personas. Comienza en todo aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador. Y comienza a actuar una transformación en el corazón, una transformación activa. Comienza a leudar todo en tu interior. Comienza a influenciar todo en tu vida, de tal modo que empiezas a cambiar. Cambia tu forma de hablar, cambia tu forma de comportarte, cambia tu forma de ver las cosas, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de actuar ante los problemas o las crisis, cambia tu forma de relacionarte con otras personas. Comienza a penetrar hasta lo más profundo de tu alma, que hasta tu forma de respirar cambia. Porque la gente dice, oye, te veo lleno de paz. Antes hasta respirabas amargura. Ahora has cambiado. En segundo lugar, deberíamos dejar que el reino influya primero en nosotros, hasta lo profundo de nuestra alma. Porque el reino no solo va a crecer en lo alto, tiene que crecer en lo profundo. Y es un reino que transforma el corazón del hombre, que renueva su ser. ¿No has leído en la Biblia que dicen, somos nueva ¿qué? Criatura? Es una masa, es una levadura que entra, que limpia. Es una levadura que quita todo lo viejo, que fermenta todo lo pasado y lo llena de sinceridad, de verdad. Un reino, una levadura que primero tiene que leudar nuestros corazones antes de que pueda influenciar al mundo entero. Dos cosas tenemos que hacer en primer lugar. Quita la vieja levadura. Y dos, deja que la influencia del reino actúe primero en tu vida. Y número tres, deja que esa influencia leude todo a tu alrededor. Deja que esa influencia leude todo a tu alrededor. Es demasiada influencia, como te lo dije, es demasiado poder como para una sola persona lo mantenga retenido con egoísmo. Es demasiada esa influencia como para que una persona piense que no es necesario compartir, que no le va a alcanzar. Así que debemos hacer nuestra parte, y así como esta mujer hace su parte, pone la levadura, la prepara y deja que la masa se leude para preparar el pan. Debemos hacer nuestra parte y debemos llevar el mensaje del Evangelio del Reino y debemos tratar de colocar esa porción en la vida de cada persona. Debemos de colocarlo hasta lo profundo de sus almas y dejar que esa influencia los vaya transformando y dejar que esa influencia, su poder, su gracia, obren en la vida de cada persona. A veces la gente dice, ¿y cómo lo hago? ¿No dice la Biblia que verán vuestras obras, vuestras buenas obras y glorificarán al Padre? Así de sencillo. Deja que esa influencia brote. Alguien no tiene que comer, dale. Alguien no tiene
para un medicamento, comparte. Alguien está sufriendo, visítalo. Alguien necesita que ores por él. Háblale por teléfono y ora con él. Deja que la influencia brote. Deja que el amor salga de ti y se manifieste a otros. Deja que la palabra de Dios sembrada en tu corazón salga de tus labios y toque el corazón de otras personas. Deja que las bendiciones que Dios te está dando, escúchame bien, no son solo para ti. Muchas veces pensamos que las bendiciones son solo mías. Yo me las gané, yo me las merezco. No, cuando Dios te bendice, es porque Él quiere bendecir a otras personas a través de ti. Tan sencillo. Estudiaste la Biblia, conoces la Biblia, entiendes la Biblia. ¿Para qué quieres estar encerrado en tu casa todo el día leyendo? ¿Para qué quieres estar ahí diciendo, es que aquí leo, este es mi santuario? No. Lo que recibiste de gracia, dalo. Ve a buscar a alguien que quiera aprender. Invita a gente a tu casa y dile, yo sé que es difícil, pero yo quisiera compartir con ustedes lo que he aprendido de la Biblia. Deja que lo que has recibido influya en otros. ¿Qué dijo que Jesús? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Y no dijo solamente entre nosotros. Dijo, cuando tú ames a tu enemigo, cuando tú ames al que te aborrece, cuando tú muestres amor a aquellos que te rechazan, vas a ver que ellos conocerán que eres verdaderamente mi discípulo. Debemos quitar toda influencia pasada. Debemos de colocar la influencia del reino en nosotros primeramente. Y debemos dejar que esa influencia leude todo a nuestro alrededor. En resumen, tu labor y mi labor no es condenar, no es ejecutar a los opositores del reino, no es acabar con los pecadores y los perversos. Tu labor y mi labor es quitar toda influencia pasada y vieja y profundizar en nuestra fe, crecer en nuestra relación con Cristo, crecer en la palabra y dejar que el Espíritu de Dios profundice en nuestro ser hasta que su reino sea completamente formado en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros corazones. Y entonces, solo entonces, el mundo será influenciado y transformado por el mensaje del reino. Mateo 13:33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Algunas preguntas para acabar. ¿Qué está influyendo en tu vida? Si tú fueras con las personas que te conocen y les preguntaras, ¿qué piensas que influye más en mi vida? ¿Qué te dirían? ¿Qué te dirían que te influye? ¿Te dirían que siempre estás pensando en el dinero? ¿Que solo piensas en eso? ¿Qué te dirían? Si tú le dijeras a la gente, oye, ¿en qué ves que es lo que más me influye? ¿Qué te dirían? Las fiestas. Siempre estás pensando en dónde hay fiesta. Es más, estás desesperado por el encierro. No porque quieras ir a trabajar o quieras ir a ver a tu familia, sino porque quieres fiestas. Si tú le preguntaras a la gente que te conoce, ¿qué es lo que más influye en mi vida? ¿Qué te dirían? El odio, la amargura, la violencia. ¿Qué dirían que es lo que más influye en tu vida? Te hago otra pregunta. Piensa en tu familia un instante. ¿Qué ha leudado más en tu familia? Los vicios, el orgullo. ¿Qué ha leudado más en tu familia? Y tal vez tú dices, no, hombre, esos están perdidos, ¿sí? ¿Por qué tú no los has influenciado? ¿Por qué tú no has logrado que sus vidas sean transformadas? ¿Será que es tiempo de que renuncies a toda mala influencia?
¿Será que es tiempo de que permitas que el Evangelio del Reino influya en tu vida hasta lo más profundo de tu ser? ¿Hasta dónde el día de hoy tú estás dispuesto a pedirle al Señor que su Evangelio penetre en tu vida? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde le dirías, Señor, llena todo mi ser y arranca todo lo que no te gusta? Se lo dirías. Se lo dirías sabiendo que eso que el Señor va a arrancar es algo que tú amas. Se lo dirías sabiendo que eso que Él va a arrancar es algo que te ha influenciado toda tu vida. ¿Hasta dónde dejarías que la levadura del reino influya en tu familia y en tu corazón? Inclina tu cabeza, cierra tus ojos. Tal vez Dios ha tocado tu corazón a través de esta parábola. Tal vez hoy tú te das cuenta que hay cosas que no deben de seguirte influenciando. Tal vez hoy te das cuenta que si este mundo no está siendo transformado, no es porque el Evangelio no tenga poder ni influencia. Tal vez es porque nosotros no estamos haciendo nuestra parte. ¿Por qué no vienes hoy a Cristo conmigo? ¿Por qué no venimos juntos? Y con todo nuestro corazón le decimos, Señor, hoy me doy cuenta que yo no he permitido que tu Evangelio influya como debe de hacerlo. ¿Por qué no le dices hoy al meditar en esto, al verme a mí, al ver a mi familia, me doy cuenta que hay muchas cosas que nos están influyendo, pero ninguna de esas cosas parecen ser parte de tu reino? ¿Por qué no le dices hoy, si tú lo sientes en tu corazón, por qué no le dices con todo tu ser, Señor, léudame, leuda todo mi ser? Hoy yo renuncio a toda influencia pasada. Hoy yo ya no quiero seguir influenciado por todo aquello, Señor, que ha dominado mi vida tanto tiempo. Ya no quiero seguir siendo influenciado por toda esa maldad, por todos esos vicios, por todas esas malas acciones y pensamientos. Hoy quiero que tú leudes todo mi ser. Hoy te pido que entres hasta lo más profundo de mi alma. Hoy te pido que tu Evangelio, tu reino profundice en todo mi ser. Y que todo aquello que no te agrada, tú lo quites. Yo te lo pido. Yo lo acepto. Yo renuncio a todo aquello que no es bueno a mí. Y te pido que lo apartes de mí. Y te pido que me ayudes a mí a renunciar y a alejarme de todo aquello que me influye para mal. Leuda mi ser. Leuda mi ser hasta lo más profundo. Renuévame, transfórmame. Y permíteme hacer mi obra en tu reino. Siempre culpo al mundo y pienso que el mundo es el que tiene a mi familia atrapado. Siempre culpo al diablo y siempre digo que él no nos quiere soltar y siempre le echo la culpa a que la gente no quiere nada contigo. Hoy me doy cuenta de algo, Señor. Yo no he hecho mi parte para influenciar en otros. Yo no he hecho lo necesario para poner la influencia de tu reino en lo más profundo de mi vida, en lo más profundo de mi familia, en lo más profundo de mi hogar, en lo más profundo de las personas que me rodean. Permíteme cambiar eso. Y permíteme entender que tu reino
es como esa porción de levadura que yo tengo que llevar, que tengo que poner y dejar que tú influyas en toda vida y en todo corazón. Ayúdanos, Señor, a hacer nuestra parte antes de que tú vengas, antes de que no haya más tiempo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Una vez más me acerco a ti con libertad en adoración. Tú eres mi Dios, tu hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, estás